Muy buenos días, queridos amigos y escuchas de la responsabilidad de vivir. Un día más estamos aquí para compartir con ustedes. Esperamos que este nuevo tema les pueda ayudar o enriquecer en su vida. Y antes me gustaría saludarte, antes de iniciar, Jessica, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos. Buenos días, Basti. Pues muy contenta, sobre todo porque este tema va a despejar muchas dudas acerca de las funciones que es de los psicólogos, ¿no? Y sobre todo, pues que es nuestra profesión y es algo que nos gusta poder realizar y servir a la sociedad. Exactamente. Y bueno, vamos a dar inicio, vamos a hablar un poquito sobre lo que son los mitos de los psicólogos o de la psicología o del hecho de ir al psicólogo. Creo que muchas personas tienen algunos conceptos, algunas ideas que no son adecuadas. Eh, Antes, pues siempre me gusta recalcar el hecho de que nuestras opiniones eh, son nuestras, sin deseos de ofender a nadie y en base a estudios o lo que hayamos investigado o nuestros conocimientos. Entonces, siempre sin querer ofender, ¿no? Y sin ir en contra de ninguna postura, religión, teoría, cada quien, ¿no? Sus cosas. Entonces, empezamos. Yo lo primero que me gustaría poner es qué es un mito o qué es, bueno, sí, la definición de lo que es mito. Mito en psicología es esa expresión errónea que se ha extendido en la sociedad en relación a la psicología y la atención que brindan los psicólogos clínicos. Se trata de una concepción que se percibe como cierta cuando o bien es falsa o no se corresponde del todo con la realidad. O sea que pueden ser medias verdades y algunas completamente mentiras, ¿no? Entonces vamos a tocar algunas. De todas maneras, si hay alguna otra que no mencionemos y que ustedes saben o que ustedes conocen o si tienen alguna duda, ya saben que nos los pueden dejar en los comentarios y de esa manera pues enriquecernos un poquito más. Eh, Fíjate que algo importante, ay, perdón que interrumpa, algo importante aquí del mito también es algo que pues, se genera por rumores, ¿no? Algo que tal vez le sucedió a alguien que tuvo una mala experiencia y pues en base a eso se van creando estos mitos, porque hay que reconocer que hay muchos profesionales, muchas personas, muchos licenciados o licenciadas que pues que no ejercen con ética y pues a veces se va creando una mala fama y pues se crean mitos acerca de lo que es la función de un psicólogo, porque nos estamos enfocando en lo que es pues, enfocado a nuestra profesión, la psicología. Y cabe mencionar también que esto se da porque muchas veces pensamos que psicología o un psicólogo es para aconsejar. Y sabemos que un terapeuta no es un consejero, para eso están los consejeros. Eh, y muchas veces confundimos porque muchas personas me han dicho o me han comentado de que al ellos ejercer su práctica profesional o su profesión, que no tiene nada que ver con psicología, muchas personas llegan y les cuentan sus problemas y comentan, y entonces ellos los escuchan y dicen, ah, bueno, estoy siendo psicólogo, y hacen ese tipo de comentarios, ¿no? Entonces, la psicología no es consejería, o la terapia psicológica no es consejería. Entonces, solamente los psicólogos que llevaron cierto tiempo estudiando conocen en realidad cuál es la manera o el proceso de una terapia como tal. Y no tiene nada que ver con escuchar nada más a una persona y dar un consejo. Entonces, conlleva cosas más allá que las vamos a explicar un poquito en la segunda etapa de este video. ¿Quieres comentar algo, Jessica? Sí, sobre todo recalcar el hecho de que un psicólogo va a estudiar tanto el comportamiento humano y los procesos mentales. Recordamos que para que haya una conducta, primero hay que pensar y de acuerdo a eso es que hay una reacción y un comportamiento. Actualmente está
Hay muchas personas que hacen esta función que dices de consejería y en muchísimas áreas. Realmente creo que la consejería es algo muy delicado, es algo muy delicado porque al final de cuentas estás influyendo y también la función de un psicólogo, por eso es importante acudir con alguien, una, que te dé confianza, que veas que tiene valores éticos, que hay una profesión ética laboral. ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho, la información es poder y tú al platicar con alguien estás mostrando tus puntos débiles y desafortunadamente mucha gente lo puede utilizar para su propio beneficio. Entonces, si no es una persona profesional, si no es una persona que te genera confianza, realmente no vayas. No acudas con consejerías de compañeros de trabajo. Eso es un grave, grave error, ¿no? En el área laboral se da mucha esta situación y yo sí ahí recomiendo que busques por fuera, ¿no? O sea, es algo importante porque lo tomo en cuenta porque pues pasamos mucho tiempo en el área de trabajo, ¿no? Y ahí es muy, muy, muy delicada esta parte de la consejería o del acompañamiento. ¿Sí? Ujú. Y de igual manera no busquemos personas, digamos, cercanas, ¿no? Que nos conozcan o que sean familia o familia de otra, de un conocido, porque muchas veces se puede prestar a malas interpretaciones y creo que por ahí muchas veces vienen el detalle de malinterpretar o de tener malas experiencias, ¿no? Si es un desconocido totalmente, mejor. Y bueno, el primer mito que se puede dar es de que los psicólogos, que solamente a los psicólogos van las personas que están locas o que tienen, o que estoy muy traumada o trastornada, entonces tengo que ir al psicólogo. Y no es así. O sea, la psicología es para todas las personas que sientan la necesidad de, eh, de arreglar o de sanar o de componer o aliviar o simplemente que tengan alguna duda con respecto a la educación, a su matrimonio, a cómo sobrellevar ciertas cuestiones. Hay personas que buscan al psicólogo para anteponerse a una situación, digamos que tienen un familiar muy enfermo y saben que tal vez va a fallecer en algún momento, entonces se anteponen y van al psicólogo y empiezan un tratamiento para poder ir aceptando esa pérdida que más adelante van a tener. Entonces, el psicólogo no es para los locos. Para mi Sí, forma de pensar, todos de, tenemos algo de locos, ¿no? Y eso no es malo. sí, no, de hecho creo que se confunde mucho con los psiquiatras, ¿no? Es raro que un psicólogo trabaje en un centro psiquiátrico, no quiere decir que no, porque lo que el psicólogo hace es estudiar el comportamiento humano, ¿no? Entonces nuestro comportamiento, ya sea que tengamos alguna enfermedad mental que sí nos lleve a una desconexión de la realidad, que haya una disociación, así es como lo conocemos, te disocias, te separas de la realidad, sí puede trabajar. Sin embargo, el área de disociaciones, en el área de problemas ya mentales severos, llamémosles así, pues son los psiquiatras, ¿no? Generalmente lo relacionaban tal vez con épocas pasadas también, tiene que ver con eso de que pues anteriormente las enfermedades mentales pues eran cosas del demonio, cosas de cuestiones que eran de espíritus. Entonces, pues todo esto lo relacionaban con la locura. Era pues obviamente por falta de estudios, de conocimientos. Obviamente sabemos que ya ha avanzado esto, pero pues se quedó con esa etiqueta, ¿no? Por eso es que mucha gente tiene miedo a ser etiquetado en decir voy con el psicólogo. Pero fíjate que gracias a Dios, actualmente, ahora en el 2024, esto ha cambiado mucho, es este mito, ¿no? Ya ahorita lo que es el psicólogo se relaciona con la cuestión de la salud mental, ¿no? Y algo importante acá es poder diferenciar que, porque me lo han preguntado, bueno, pero entonces el psicólogo es el terapeuta. Bueno, hay que aclarar que el psicólogo es el que estudia el comportamiento humano y los procesos mentales. Pero no solamente en los humanos, porque también hay estudios con animales para ver la cuestión conductual.
Sí, hemos visto en la carrera muchos autores que obviamente para realizar estudios utilizaron animales, ¿no? Entonces el psicólogo va a estudiar lo que es el comportamiento y los procesos mentales. Y el terapeuta es aquel que te va a proporcionar un tratamiento y apoyo. ¿Qué quiere decir? Que un terapeuta va a ser un psicólogo, pero también puede ser un psiquiatra, ¿sí? Pero no todos los terapeutas, o bueno, no todos los psicólogos son terapeutas, porque puede ser que se dediquen a la investigación. Entonces, son dos funciones a veces totalmente diferentes, ¿no? Que el terapeuta es un psicólogo, puede ser también un psiquiatra tiene el conocimiento y la preparación para poder desempeñar estas funciones dentro de un consultorio, para poder dar un apoyo, para dar un acompañamiento o un tratamiento, dependiendo de la corriente que se maneje, sea humanitaria, cognitiva, sea conductual, sea el psicoanálisis. Entonces, que actualmente creo que las corrientes humanistas son las que han tenido más auge, ¿no? Pero siempre sabemos que nuestra base va a ser el psicoanálisis y pues obviamente de ahí partimos por los inconscientes que manejaba Freud, ¿no? Toda la información que nos dejó. Pero bueno, sale por eso de que no solamente son para los locos. Exactamente. Y bueno, el segundo mito que podríamos mencionar es de que la psicología es para las personas débiles. Eh, Pienso que esto está muy relacionado también, y de hecho también lo he escuchado con respecto a las personas que son cristianas o que van a la iglesia, de que se les menciona si una persona llega a presentar depresión, se le dice, es porque tú no oras suficiente. Y he Sí. escuchado esa parte, ¿no? Es que tú no crees en Dios, por eso es que estás deprimido, o es que eres muy débil, o algo por el estilo, y pues eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Sabemos que la depresión tanto tiene un eh, inicio que se puede dar por la química del cuerpo, o por cosas que nosotros venimos arrastrando emocionales desde que somos niños, o que se puede dar en la adolescencia. Entonces, pongo como ejemplo la depresión, pero pues de ahí hay muchas otras cuestiones que se pueden dar que no tienen nada que ver con que la persona sea débil, sino que simple y sencillamente hay cosas que se dan por las circunstancias en las que pasamos, que se van desarrollando hasta llegar al límite de eh, quedar atrapadas en ellas y sentirte tan mal que muchas veces no sabes ni por qué. Y es ahí donde entra la ayuda terapéutica. Claro. Y fíjate que en la depresión muchas personas dicen que no están de acuerdo con la medicación, ¿no? Porque en la depresión es algo que utilizan mucho, ¿no? El medicamento. Pero es bueno, yo en lo personal te puedo decir, es bueno, pero para poder estabilizarte, para poder tranquilizarte y así poder trabajar el origen, lo que está originando este comportamiento o esta conducta, ¿no? Entonces, sí es importante buscar esta parte, ¿no? Sí, se puede llevar un tratamiento en conjunto, que sería lo mejor. De hecho, Porque el hay, psicólogo debe de trabajar en conjunto, es multidisciplinario. hay psiquiatras que manejan la parte terapéutica también, que no nada más son simples de dar Creadores del medicamento, claro. medicamentos, y también practican o llevan a la práctica la parte terapéutica. Pero cuando no se da o el psiquiatra no lo da, entonces hay que buscar la ayuda también de un psicólogo para que entonces en conjunto se pueda ir trabajando. Pero cabe recalcar que no tiene nada que ver con ser débil, ni de ser débil de mente. Simple y sencillamente puedes presentarlo, y por eso es que pienso que muchas personas se niegan a ir al psicólogo, porque sienten que entonces están cayendo en una debilidad, porque ya de esa manera lo han manifestado, o en algún momento también hasta ellos lo han dicho o lo han creído así. Entonces, cuando llegan a presentar ciertos síntomas, se niegan a ir al psicólogo porque piensan que eh, los van a poner en ese, en esa Lo casilla, van a etiquetar. ¿no?
y por esa razón es que muchas veces evitamos ir al psicólogo. No tiene nada que ver con ser débiles. Todos podemos pasar por una situación, todos podemos en algún momento desequilibrarnos, estamos en una pequeña línea, todos podemos sufrir un ataque de ansiedad en algún momento, y puede ser que no sea por causa del momento en específico, sino porque viene de nuestro inconsciente algún recuerdo que nos haga desequilibrarnos. Entonces, no tiene nada que ver con ser débil. ¿Okay? Y otro de los mitos es, eh, ¿para qué voy a ir a un psicólogo si puedo desahogarme con mi mejor amigo? Con mi Uy, mejor no. amigo. Ese es otro. No, no. Eh, Eso pienso que tiene que ver con lo que hablamos al principio, ¿no? No es recomendable ir con el mejor amigo. Sí es cierto que podemos compartir ciertas cosas, pero hay cosas muy íntimas, que un amigo muchas veces no va a ser objetivo, y esa es la diferencia. Los amigos van a ser subjetivos al hablarte. ¿Por qué? Porque se van a poner en tu lugar. Si tienes algún problema en tu matrimonio, a ti te van a defender, obviamente. Claro. Van a echar tierra al esposo o a la esposa, ¿no? Y en cambio el terapeuta va a ser diferente, el terapeuta va a ser objetivo, va a checar los dos lados, y si tú estás teniendo algún error, te lo va a hacer ver y te va a ayudar a que tú lo trabajes. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Aparte de que, pues, al menos que el amigo también haya estudiado la carrera de psicología, bueno, tal vez, pero no se recomienda, ¿no? Puede ser que tú le pidas un consejo, No somos pero 100% objetivos, yo pienso, siempre, porque emocionalmente estamos ligados. sí, te digo, al menos que tú llegues y digas, de psicólogo a psicólogo voy a pedir, oye, un consejo, realmente creo que simplemente es tantito despejar mi mente, ver si yo estoy, porque en lo personal yo lo he manejado, pero cuando ya es una situación grave, algo severo, que realmente te está afectando en todas tus áreas, laboral, personal, interpersonal y todo, ahí sí, obviamente es ir con un terapeuta, con un profesional que sea ajeno a tu vida, ¿no? Ujú. Y bueno, la psicología, bueno, muchas veces dicen, no creo en los psicólogos, no voy al psicólogo porque no creo en ellos. La psicología es una ciencia, no es cuestión de fe. Eh, si dices no creo en Dios es una cosa, pero si no creo en los psicólogos, pues no tiene nada que ver, porque no es cuestión de que creas o no creas, sino es cuestión de aceptar que necesitas una ayuda y tienes que ir. Claro, Como el médico, te enfermas, vas al médico, puede ser que no creas en los médicos, pero tienes que ir, porque estás enfermo, porque necesitas una operación o porque necesitas algo. Entonces, la psicología o el psicólogo es también así, o sea, se basa no en cosas inventadas, se basa en estudios, se basa en teorías, en cosas que ya se han llevado a la práctica y que funcionan como tal. claro, y sobre todo porque realmente es algo que sí podemos observar. Tal vez piensan de que no, no es una ciencia porque no se puede tal cual ver o leer la mente o es algo tangible, así el pensamiento que yo lo pueda tocar, ¿no? O sea, un pensamiento yo físicamente yo no lo puedo tocar, pero el pensamiento se va a manifestar mediante un comportamiento. Este comportamiento obviamente es observable y puede ser medible. Que no todos tengamos la misma reacción es totalmente diferente. Es como el medicamento no nos va a funcionar a todos y es algo que podemos observar y tocar. Es exactamente lo mismo. Y otra cosa aquí es de que recordamos que los inicios psique, la de psicología es psique de alma. El alma no la podemos ver tal cual, tocar, sin embargo, sí existe, ¿sí? Y se va a ver manifestada en nuestro comportamiento, en nuestro actuar, ¿no? Y pues obviamente esto no es de ahorita, esto viene de tiempo atrás con los filósofos, pero eso es entrar en otra materia, pero, o sea, hablando acerca de lo que tú dices, sí es una ciencia donde sí hay estudios, donde sí hay investigaciones, donde el comportamiento es lo
que obviamente logramos ver y es algo que es constante, al igual que la medicina, nada más que en diferencia. Exactamente. Y es una ciencia porque toda, o sea, la psicología fundamenta sus principios y sus avances a partir de la aplicación del método científico. Claro, Y se así utiliza es. el método científico en cualquier situación, en cualquier cosa que se quiera, por decir así, avalar. Primero se lleva por un proceso que es el método científico para entonces decir, ah, esto se hace así o esto es así. Entonces, por esa razón es que es considerada ya una ciencia. Bueno, otro de los mitos sería si el psicólogo no lo ha vivido, no podrá ayudarnos. Y aquí pues es una cuestión errónea también. ¿Por qué razón? Porque fuimos preparados o llevamos un proceso en el cual tanto tenemos que aprender a ser empáticos como tenemos que aprender a tener un ojo clínico, como nosotros lo llamamos. Entonces, podemos lograr identificar o ponernos en el lugar de la otra persona sin necesidad de haber pasado por esa situación. Claro, es que cuando sabemos eh, o hemos pasado por la situación es como un poquito más fácil, pero eso no quiere decir que no podamos comprender por lo que está pasando la otra persona, porque es una práctica que nosotros venimos haciendo desde que somos alumnos, y nos ponen a practicar. Entonces, en cuanto a todas las situaciones, vamos adquiriendo práctica y claro que podemos comprender. Claro, en este también me gustaría agregar otro mito relacionado con el que acabas de mencionar sobre de que cualquier psicólogo puede atender a cualquier persona, ¿no? Hablando de que dices, es que esta persona no me va a entender porque no lo ha vivido, porque es muy joven, es algo que pues creo que en todas las profesiones, cuando ven a una persona joven que acaba de salir, pues consideran que no tiene la experiencia. Sí, tal vez no tiene la experiencia, pero tiene el conocimiento, ¿no? Y pues la experiencia se va agarrando con la práctica, ¿no? Pero en esta práctica siempre hay que ejercerla con ética y realmente con integridad y prepararse en cada uno de los casos, que son totalmente diferentes. Ahora, cuando decimos de que cualquier psicólogo te puede atender, realmente no. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener la confianza para poder abrirte con la persona, con el terapeuta con quien tú vas a trabajar. Entonces, ahí sí estoy de acuerdo en que no cualquier psicólogo te va a atender. Por eso es que dicen, es que este psicólogo no me funcionó. Sí, es que tal vez tenemos personalidades diferentes, tenemos caracteres que chocan, que no podemos congeniar, que no me cae bien o algo. Puede ser que se parezca físicamente a alguien que no me cae bien. Y pues obviamente no, en automático yo me cierro a que se genere este vínculo, ¿no? Que se genere, pero pues realmente ahí sí, sí es un mito de que, ay, como a mí me funciona mi psicólogo, a ti también te va a funcionar, o sea, realmente no. Sí, acuérdense que también somos energía, y hay energías que no, que chocan. Entonces, esa sinergia también la tenemos que buscar, o sea, hay veces que no se da y no porque el psicólogo sea malo, sino porque simplemente no es compatible contigo, entonces hay que buscar otro psicólogo en la cual. Ahora, también debemos de ser conscientes eh, de que el psicólogo, bueno, como mencionamos, no está para dar consejos y muchas veces queremos que nos den la razón. Y cuando no nos dan la razón, entonces ponemos una barrera y ya no queremos. Tenemos que ser conscientes que cuando yo voy al psicólogo expreso lo que me pasa o lo que yo considero y conforme él va preguntando, y te va haciendo preguntas, tú tienes que ir respondiendo y tienes que ser 100% sincero. Si no eres 100% sincero, nosotros no somos adivinos y no podemos saber en realidad lo que está sucediendo. Y si no dices la verdad o no eres sincero, tampoco se te puede ayudar al 100%. Entonces es importante que seamos 100% sinceros cuando vamos al psicólogo y que seamos, o sea, que tengamos la mente abierta para recibir eh, toda la información que nos dé el psicólogo, que muchas veces no va a ser
favorable hacia nosotros. O sea, no te va a dar la razón, te va a decir lo que sucede y va a ser sincero contigo. Y muchas veces eso no nos gusta. Entonces ahí ponemos como una barrera, ¿no? Claro, y en esto donde dices también es un mito donde dicen que el psicólogo te va a leer la mente, o sea, no leemos la mente. Lo que pasa es que observamos. También cuando mencionas de que hay que ser sinceros, mira, realmente no engañas al terapeuta, no lo engañas porque nosotros no nada más escuchamos lo que dices, sino escuchamos todo el cuerpo. Lo importante acá en cuanto hablamos de sinceridad es de que la sinceridad tiene que ser contigo mismo. ¿Para qué? Para que se pueda dar ese insight, para que puedas reconocer. Una vez que reconoces es cuando empieza a haber a generarse ese proceso de cambio. Pero la sinceridad tiene que ser contigo. ¿Por qué? Porque al psicólogo o al terapeuta, pues realmente no lo engañes. Es como cuando vas con el médico y te dice, bueno, ¿has comido grasa? Y le dices, no. Entonces, ¿de qué te enfermaste? O sea, no lo estás engañando. Él sabe por qué te vas a enfermar. Sabe que hiciste algo para que te enfermaras. Es exactamente lo mismo con nosotros. O sea, si tú vienes y nos dices algo, tu lenguaje corporal va a decir la verdad. O sea, y sabemos de que para que tú estés así es porque pasó algo. Para que no haya un cambio es porque tú estás utilizando algún mecanismo de defensa para no poder avanzar, tal vez, o para protegerte. O sea, tú estás tal vez en un estado de negación o de desplazamiento. O sea, realmente aquí sí es importante la sinceridad auténtica hacia uno mismo. Exactamente. Otro de los mitos para poder ir terminando sería el que la terapia dura toda la vida y no es así. El avance que se tenga con la persona va a depender de la persona, así como el hecho de ser sinceros, también es importante que tú pongas de tu parte, porque si tú no pones de tu parte, por más que el psicólogo te dé la ayuda, no vas a avanzar. Y muchas veces nos estancamos y es ahí donde se alarga la terapia, ¿no? Entonces es importante que se ponga o sea, que tengas la mente abierta para aceptar y recibir esa ayuda, ¿no? Irlo trabajando. Es un trabajo individual. El terapeuta es como tu coach, como tu entrenador, como esa persona que te va a guiar, pero simplemente tú vas a avanzar a tu ritmo, como tú lo vayas aceptando, ¿no? Claro. Ya, ya. Y yo ya nada más para terminar, mi último mito es que el psicólogo no se enoja, el psicólogo no se estresa, el psicólogo no tiene problemas, el psicólogo no llora. Eso es un gran mito porque nosotros nos equivocamos, nosotros somos seres humanos, nosotros la regamos, pero gracias a la profesión y gracias a Dios tenemos herramientas y tal vez se nos facilita un poquito más manejar algunas situaciones, pero si nos enojamos, si lloramos, si nos frustramos, si nos estresamos, claro que sí. Problemas en casa Por también, supuesto. Claro. porque no somos, o sea, somos seres humanos, nos equivocamos, también cometemos errores y muchas veces es como el contador. Puede ser que sea muy bueno su trabajo en el lugar de trabajo y puede ser que en su casa le cueste mucho llevar una buena contabilidad. Entonces, es igual con nosotros, o sea, puede ser que seamos muy buenos psicólogos y muy buenos terapeutas, pero en casa nos cueste mucho eh, llevar a cabo nuestras propias recomendaciones, ¿verdad? Claro. Entonces, en ese sentido, pues deben de comprender, ¿no? De que somos seres humanos. Y Así en la psicología o los psicólogos en ningún momento te van a juzgar, aunque en ocasiones se da. Y lastimosamente, si el psicólogo lo está haciendo, está cayendo en un error, porque pues al final de cuentas nosotros no somos jueces, simplemente somos guías. Eh, y no se debe de dar, pero si en algún momento se da, eh, pues es algo negativo, ¿no? Y bueno, esos serían algunos de los mitos. Como les dijimos, si tienen en su mente algún mito que quieran compartir con nosotros o idea o experiencia, porque también se dan algún tipo de experiencia que hayan tenido o una mala experiencia, pues estamos abiertas a escuchar y también a dar
orientación. Así es. Y bueno, amigos, también los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y les agradecemos mucho por sus visitas en nuestros videos. Muchísimas gracias y pues seguiremos, vamos a continuar. Esperamos sus likes y también sus comentarios. Así es, gracias. Nos vemos en el Chao. siguiente video. Adiós.